El tema que vamos a hablar esta noche se trata el miedo, el gigante que cae por la fe. Y les pido que por favor me acompañen al libro de Mateo 8:26. Y este contexto que los discípulos de Jesús enfrentaban una gran tormenta. Mientras que Jesús dormía en la barca, dice que en el mar se levantó una gran tormenta y que sus discípulos estaban atemorizados, que sus discípulos estaban frustrados, que no sabían qué hacer, porque ellos pensaban que la barca se iba a hundir con aquella tormenta. Y ellos fueron y despertaron a Jesús. Y Jesús les dijo, lo primero que Jesús les dice es: muchachos, ¿por qué tienen miedo? Y esa es la misma pregunta que Dios nos hace en esta noche. Jóvenes, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Lo primero que Él les pregunta es: ¿por qué tienen miedo? ¿Ustedes tienen tan poca fe? ¿Qué me lleva a entender esto? Que ellos tenían miedo porque no tenían fe. El miedo es uno de esos enemigos silenciosos que ataca sin darnos cuenta, pero al final termina paralizándonos, termina destruyéndonos y termina estancándonos. Pero también les tengo una buena noticia, que a pesar de que hay este enemigo, este gigante que nos paraliza, que nos atemoriza, que a veces no nos deja avanzar, también hay algo muy grande y muy poderoso que vence a este enemigo que se llama el miedo y se llama la fe. La fe vence los obstáculos. La fe ve lo imposible y hace lo imposible. Lo que nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer, lo hacemos a través de la fe cuando decidimos confiar en Dios y caminar con Él. La raíz del miedo es la falta de fe y confianza en Dios. Cuando nosotros perdemos la fe, cuando nosotros perdemos la confianza, empezamos a ver problemas y empezamos a ver obstáculos donde no hay. Y yo quiero mostrarte cómo actúa el miedo, cómo el miedo habla a tu mente, cómo el miedo habla a tu alrededor y cómo tú te paraliza. La Biblia nos dice en Primera de Samuel 17, todo el capítulo 17, una vez los filisteos se prepararon para una guerra contra los israelitas. Y dice que el ejército de los israelitas acampó en el valle de Ela. Y dice que de en medio del ejército de los filisteos sale un gigante, un paladín. Y se para en medio del campo de batalla y empieza a desafiar al ejército de Israel. Escuchen las palabras del rey Saúl en el versículo 11. Dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Este filisteo se pasó 40 días desafiando al pueblo de Israel. Se pasó 40 días y dice que lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. Y cuando el mismo rey, imagínense, el rey y todo su ejército, dice que se paralizaron, se turbaron delante de este hombre. Dice que todo un ejército le tuvo miedo a un solo hombre. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos perdieron la confianza en Dios. Porque ellos dejaron de mirar a Dios. Ellos dejaron de creer en las promesas de Dios y escucharon la voz de este filisteo. Y creo que eso nos pasa a nosotros en nuestra vida. Dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz del problema. Empezamos a escuchar la voz de la enfermedad. Empezamos a escuchar la voz de las dificultades. Empezamos a escuchar la voz del desempleo. Empezamos a escuchar la voz de la falta de recursos. Y cuando estas voces entran a nuestra mente, nos paralizamos. Y decimos: es que yo no lo voy a lograr, es que yo no lo puedo hacer, es que yo no soy capaz. Y nos paralizamos y olvidamos la promesa y el propósito de Dios. Pero miremos cómo actúa la fe, cómo actúa un hombre que tiene fe. Dice que había un muchachito, un joven, así como ustedes, tenía aproximadamente entre 16 y 17 años.
Era un pastor de ovejas, que el papá lo envió a llevarle provisiones a sus hermanos que estaban en el campamento. Y cuando él llega al campamento, él escucha estas palabras porque Filisteo salió otra vez al campo de batalla como lo había hecho anteriormente. Y dice que él salió y cuando él lo escuchó, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía a los escuadrones del pueblo de Dios? Como diciéndole al rey: ¿quién es este filisteo que está desafiando al pueblo de Dios y ustedes no hacen nada? Dijo: yo voy a ir a pelear contra él porque yo lo voy a derrotar. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré hoy a los cuervos, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Yo me pregunto, reflexionemos por un momento, ¿acaso este no era el mismo filisteo? ¿Acaso este no era el mismo filisteo, el mismo problema que paralizó a todo un ejército? ¿Acaso este no era el mismo problema, el mismo hombre que con sus palabras, David dijo: él no es sino solo bulla? Él no es sino solo bulla, es solo boca. Y ustedes están asustados con este filisteo incircunciso. Yo voy a ir a pelear contra él. Pero ¿qué hizo el problema? ¿Qué hizo el filisteo cuando vio a David? Dice que lo tuvo por poco, y no siendo así, le dijo cosas más fuertes: te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Pero ¿qué dijo David? Tú vienes ante mí con jabalinas, con espada, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones, del cual tú has desafiado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pararnos frente al problema con esta actitud de David? Era el mismo problema. Paralizó al rey de una nación y paralizó a todo su ejército, pero un muchachito, un jovencito menospreciado, un pastor de ovejas, se levanta y encara al temor, encara el miedo, encara la circunstancia y salió vencedor. ¿Por qué? Porque él estaba con Jehová, porque Dios caminaba con él y porque él confiaba en Dios. Así que, joven, no te dejes amedrentar por el problema, no te dejes vencer por el pecado, no te dejes vencer por las tentaciones, no te dejes vencer por los momentos difíciles. David dijo: este filisteo no es sino solo bulla. Levántate, tú no vas solo, Dios va contigo, Él pelea tus batallas, y si Dios pelea tu batalla vas a salir victorioso. Si Dios pelea tu batalla vas a vencer. Así como David dijo: Él peleará por mí, Él peleará por mí, Él peleará por mí. Y así Dios sigue peleando por cada uno de nosotros. No te detengas, sigue avanzando, párate al frente de ese gigante y dile: yo vengo en el nombre de Jesús, yo te voy a vencer porque vengo en el nombre de Jesús. Párate al frente de ese problema y dice: tú no me vas a vencer, tú no me vas a vencer, tú eres solo bulla, porque yo camino y confío en el Dios vivo.